Cierre del año, ya en medio de estas fiestas, proyectos emblemáticos, caso Dominga, con más novedades respecto a la decisión de los ministros que formaban el comité de ministros que ha sido cuestionado. Vamos a estar conversando de estos temas y otros más junto al senador de la DUDI, Sergio Gaona. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Qué gusto de saludarla en esta mañana de víspera de Navidad. Estoy contento de poder conectarme con Emol TV. Ojalá que todos tengan una noche muy buena y partiendo en este día, senador, ¿qué le parece lo que ha pasado en el caso Dominga? Todas las cosas que han ido ocurriendo hasta ahora y bueno, en el estado que nos encontramos actualmente. Bueno, yo creo que el Tribunal Ambiental fue bastante claro respecto de la falta de imparcialidad que tuvieron los ministros del comité que evaluó las reclamaciones y que no se abstuvieran de ello genera un precedente que da esta dificultad, que en el fondo inhabilita la decisión de ese comité. Por tanto, me parece que aquí hay que dejar que las instituciones funcionen, como decía alguien por allí, y esperar lo que ocurra más adelante. Ahora, esto implica en este minuto que el proyecto está aprobado, porque esa es la resolución que estaba a firme, y lo que hace el Comité de Ministros es rechazar o invalidar esa aprobación. Con esta inhabilitación y con esta invalidación de lo obrado por el Comité de Ministros, el proyecto está aprobado. Ahora, evidentemente, quedan recursos. Por una parte, el Servicio de Evaluación Ambiental ha ido a la Corte Suprema de Casación y el Comité de Ministros tendrá que sesionar de nuevo con otros personeros. Y parece en un afán de dilatar esto, lo que hace la ministra de Medio Ambiente es solicitar la opinión de la Contraloría. Pero a mi juicio es claro, cada ministro tiene su subrogante legal y ellos debieran asumir el comité de ministros. Esto de consultar a la Contraloría es solo una medida de dilatación y para poder empujar para adelante la decisión. ¿Qué le parece que el Servicio de Evaluación Ambiental haya presentado este recurso para tratar de impugnar esa decisión del Tribunal Ambiental? Bueno, el Servicio de Evaluación Ambiental en primera instancia a nivel regional aprobó todo este proyecto y después parece que es el Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional el que le da los insumos al Comité de Ministros para rechazar este proyecto. Por lo tanto, está en su legítima posibilidad de recurrir a la Corte para inhabilitar o descartar la sentencia del Tribunal Ambiental, dado que evidentemente supuestamente son los que le dieron los respaldos técnicos al Comité de Ministros para que rechazara el proyecto. Yo creo que hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema y yo espero que la Corte Suprema se pronuncie en el fondo y cierre este proceso, ya sea para una parte o para otra, pero que cierre de una vez por todas y se termine con este loop que está tratando de terminar por la vía legal también a través de la modificación de la Ley 19.300 en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde estamos hoy día debatiendo también importantes modificaciones a la legislación ambiental chilena después de 30 años de funcionamiento. ¿Daña la institucionalidad el hecho de tener, bueno, todas estas instancias, un fallo de un tribunal que dice que acá no se actuó en la forma que corresponde, pensando los ministros debió inhabilitarse, algunos de ellos a propósito de declaraciones que habían hecho? Esta insistencia, cuando ya algunos cantaban una relativa victoria, de decir, bueno, se hizo justicia, se va a tener que votar de nuevo, y ahora quieren impugnar una decisión que una misma parte de ellos mismos, técnica, habían aprobado, ahora se busca impugnar. ¿No le parece que ya esto como que se niega a darle un cierre final? Sí, mire, yo creo que efectivamente daña la institucionalidad, porque lo que está haciendo el gobierno es tratar de imponer su criterio y está buscando todos los resquicios y subterfugios para poder hacerlo. Es evidente la derrota del gobierno en esta materia, porque es una derrota más bien a su postura ideológica, a ese ecologismo profundo, probablemente que tengan algunos personeros de gobierno. Basta mirar cómo han estado en la situación de las inversiones en los estudios de impacto ambiental y cómo se han caído muchos grandes proyectos que son importantes para el desarrollo de Chile. Por lo tanto, yo creo que aquí el gobierno trata de sostener, y especialmente la ministra de Medio Ambiente, trata de sostener una postura ideológica de carácter ambientalista y que, bueno, el gobierno lo declaró, el gobierno dijo que era un gobierno ecologista y feminista. Lo de feminista ya se le cayó bastante y vamos a ver ahora qué pasa con esto del ecologismo que dicen profesar. Y yo esperaría un gobierno que se dedique y que se declare partidario del desarrollo sostenible y no solo del ecologismo. Y por último, ¿qué le parece esta decisión que nos comunicaba la ministra Maisa Rojas respecto a que no solo ella se va a inhabilitar, sino que todos los ministros que ya habían votado? Bueno, yo creo que no es decisión de ellos, es decisión del Tribunal Ambiental y lo que les corresponde a ellos es acatar nomás, no tienen otra alternativa. Así que no tiene ningún valor la declaración de la ministra bajo ningún sentido, porque lo único que está haciendo es acatar lo que le ha dictado el tribunal. Y aquí todos estamos
bajo la ley y la ley tiene que cumplirse y los ministros de Estado también. Y por lo tanto, no hay ningún mérito en esa declaración, solo se constata un hecho, y, así que no está haciendo ningún favor ni ninguna cosa especial la ministra de Medio Ambiente, sino que cumpliendo un fallo de un tribunal. ¿Qué espera usted que ocurra después de todo Yo esto? espero, Cuando yo espero, que yo que partía espero que se que vuelva a votar pronto o no, porque algunos dicen que se va a tratar de dilatar para el próximo gobierno, otros piden que se vote rápido para poder avanzar. Mi idea es que esto sea rápido, que lo resuelva este gobierno en un sentido o en otro, porque aquí lo importante es avanzar, y si no el gobierno se mantiene en una postura de rechazar, bueno, serán los tribunales los que resuelvan y se resuelve de una vez por todas. Llevamos 10 o 11 años con este proyecto y la verdad de las cosas que lo único que ha hecho es denudar todas las dificultades que hay en la legislación ambiental. Es por eso que esta modificación a la ley 19.300 es muy importante para el país. Yo la verdad es que del gobierno no espero nada en este sentido, no van a ser capaces de resolver esto, porque ellos entienden que tienen que ir contra decisiones técnicas con su postura ideológica y evidentemente la única alternativa que les queda es tratar de dilatar y postergar, para otro gobierno y no sean ellos los que tengan que decidir esta materia. Por lo tanto, yo la verdad que del gobierno actual no espero nada respecto de este proyecto específico, espero que sí, se allanen a hacer modificaciones importantes a la legislación ambiental de tal manera de evitar este tipo de situaciones como lo que ocurrió con el proyecto Dominga. ¿Y cómo lo ven allá localmente? Porque hemos visto que incluso sindicatos de faeneros de Chile, trabajadores que eventualmente podrían laborar en este lugar, han estado ejerciendo presión. Le mandaron incluso una carta al presidente Gabriel Boric porque este proyecto les permitiría, por ejemplo, trabajar, ir y volver el mismo día a su casa con contrato, con condiciones laborales de buena calidad. Y no solo el sindicato de faeneros mineros, sino también toda la región de Coquimbo espera este proyecto con mucha ansia. La población de La Higuera también. La gran mayoría de la ciudadanía de la región de Coquimbo lo que espera es que este proyecto se lleve adelante, por supuesto con todos los resguardos ambientales que correspondan. Por lo tanto, las manifestaciones que se han visto en la calle no es más que la demostración de la necesidad de la gente de la región de Coquimbo de contar con posibilidades de empleo y posibilidades de trabajo digno, y es lo que nos ha faltado mucho en esta región y que el gobierno actual no ha logrado poder levantar. Ahí hay sectores que se oponen, liderados fundamentalmente por el Partido Comunista y el Frente Amplio, la ultraizquierda y el ecologismo profundo, que evidentemente manifiesta también su postura y es legítimo que estén en desacuerdo con el progreso y en desacuerdo con el desarrollo de la región en términos económicos y el mejoramiento del empleo, en pos de un resguardo ambiental extremo, digamos. Y eso es parte de las posiciones y es legítimo que suceda, pero la gran mayoría de la región yo te diría que está a favor del proyecto y así lo han demostrado a lo largo del tiempo. Lo cambio de tema, senador, reforma de pensiones. Hemos vivido jornadas súper intensas Mm. desde hace mucho tiempo. El fin de semana, Evelyn Matei, candidata de su partido, de hecho presidencial, escribió un tuit que luego reafirmó en posteriores entrevistas en la que ella afirma que leyó el segundo informe de la comisión técnica y quedó muy preocupada de que se puedan producir consecuencias graves, no buscadas. ¿Qué le parece a usted? ¿Cambia esto en algo en el escenario? ¿Cómo lo ve? Mire, sí, yo creo que es absolutamente legítimo que Evelyn Matei se pronuncie respecto de la reforma a las pensiones y que además manifieste sus reparos como cualquier ciudadano y por supuesto en el caso de ella con mayor razón que potencialmente podría ser la próxima presidenta de la República y cualquier decisión política, o de política pública que se tome hoy día de una u otra manera afectaría a su eventual gobierno, ya sea para bien o para mal. Entonces es evidente que tiene todo el derecho a pronunciarse. Ahora, también ella ha dicho que confía plenamente en los senadores de la coalición Chile Vamos que están, trabajando este tema durante bastante tiempo. Y bueno, yo esperaría que el caso de las dudas que plantea la exalcaldesa Beli Matei, nuestra candidata presidencial, sean resueltas por el equipo que está trabajando en materia de reforma previsional en el Congreso y puedan responder a esas inquietudes y buscar fórmulas de solución. Y también yo imagino que Evelyn Matei también entregará propuestas y proposiciones para poder salvar estos puntos, que son básicamente tres: el potencial déficit fiscal que arrojaría este proyecto de ley, producto del aumento de las pensiones, en fin, y todo ello, y podría ser un déficit fiscal no menor, dado que ya este gobierno está entregando el Estado con mucho déficit fiscal, las licitaciones de carácter expropiatorio que señala ella, que es un tema que hay que evaluar, revisarlos y ver todos los argumentos, y por supuesto también en la fórmula y el mecanismo esto de compensación para la pensión a las mujeres, que yo creo que es la línea correcta, que a mi juicio va bien encaminada
Hay dudas no solo de Evelyn Matei, sino de muchos sectores también de economistas que plantean de que esto puede ser una expropiación regulatoria y evidentemente es un tema que tenemos que revisar y actualizar y yo también, al igual de lo que lo ha dicho nuestra candidata presidencial Evelyn Matei, también confío muchísimo en los senadores que están trabajando este tema al interior de la Comisión de Trabajo, con los expertos que están trabajando. Hay que recordar también que en estos expertos también hay personas que estaban vinculadas al Partido Republicano y a la candidatura de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial anterior. Por tanto, yo creo que en esa comisión de expertos están representados bastante bien todos los sectores de nuestro ámbito de ideas. Así que yo valoro mucho que Evelyn Matei pueda opinar sobre estos temas, pueda hacer propuestas y eso es lo que esperamos y evidentemente hay que hacerse cargo de los planteamientos que ella señala. ¿Y usted coincide, comparte las aprensiones que tiene la ex Sí, alcaldesa? en general yo comparto las aprensiones. Yo no he revisado en estricto rigor, en detalle los informes, no los he tenido todavía a mi mano. Eh, pero sí, comparto la preocupación respecto al déficit fiscal. Eso se supera probablemente con endeudamiento y sería complejo para el país llegar a un endeudamiento que sobrepase el 45% del PIB hacia el año 2036. Es una preocupación. Yo soy partidario de que efectivamente muchas de las cosas se planteen y se resuelvan con impuestos generales, pero para tener esos recursos hay que recaudar más y eso significa que hay que hacer más crecimiento, hay que hacer modificaciones importantes que estimulen la inversión, hay que hacer una serie de cosas. Sí, me preocupa el déficit fiscal, me preocupa el tema de que las compensaciones hacia las mujeres no se ha visto como un sistema de reparto, digamos. Yo creo que no es un sistema de reparto, pero es una situación que hay que revisar de acuerdo al planteamiento de Evelyn Matei y yo tengo la impresión de que una fórmula razonable e interesante puede ser este mecanismo de préstamo desde los recursos de los afiliados hacia el Estado para enfrentar este tema de la compensación y lograr la igualdad de pensión entre mujeres y hombres. Ese es un tema en mi posición al respecto. En esto comparto lo que ha estado señalando el senador Coloma, sin perjuicio de que la candidata presidencial, Evelyn Matei, tiene su punto en este tema y tendremos que ver de responder a ello adecuadamente a través de los especialistas que están trabajando en el tema de la reforma. Ahora, cuando conversamos con todos quienes están negociando, quienes están más cercanos, pareciera que todavía hay muchas cosas por resolver. Es decir, eso no está 100% definido respecto a estos planteamientos, a la posibilidad que la situación fiscal sea extremadamente estrecha. Ya lo sabemos, de hecho, eso ya es así, pero en este caso se requerirían demasiados recursos, como 6 veces más de los que podríamos contar. Pareciera que nada de eso está muy zanjado. ¿Le parece que es realista pensar en que esto se pueda votar de aquí a un par de semanas? Ya no queda más que un mes, en realidad, para el receso. Está difícil, Bárbara, por las aprensiones que usted misma ha señalado, que la tenemos todos, pero hay que ponerle voluntad a esto y mucho esfuerzo y tratar de buscar las fórmulas de llegar a acuerdo. Una alternativa interesante que yo en su minuto también lo manifesté, que coincide un poco con lo que ha dicho Republicano, bueno, si hay acuerdo total respecto del 3%, a lo menos el 3% de cotización individual, quizás sería bueno legislar y dejar eso resuelto y dejar en la discusión del otro 3%, digamos, con un poco más de tiempo. Puede ser una alternativa, pero como te digo, está complejo el poder llegar a acuerdo y tener despachada la ley desde el Congreso Pleno antes del 31 de enero. Está bien complejo, más aún con estas inquietudes que hay. Que han estado, digamos. De hecho, el comité de expertos tampoco llegó a una sola alternativa de solución. Entonces, no es fácil el sistema porque además tampoco tenemos plata, pues si ese es el problema, Bárbara, no hay plata, si ese es el asunto, y este gobierno tampoco se ha preocupado de generar más ingresos para el Estado, ha sido muy deficiente en su generación de empleo, en su atracción de inversiones, y tampoco la recaudación ha sido todo lo que uno esperaría. Esto tampoco se resuelve con más impuestos, porque yo prefiero ser más eficiente en la recaudación y ser más eficiente en la estimulación de inversiones para lograr un mayor volumen de recaudación que estar subiendo los impuestos, porque lo único que hace es subir impuestos a afectar el crecimiento y el desarrollo de la economía. Por lo tanto, no está fácil, Bárbara, y yo creo yo no soy escéptico, yo tengo la fe y la esperanza en que podemos llegar antes del 31 de enero, pero es un tema bien difícil, bastante difícil. Ahora, en este mismo contexto se está planteando una nueva reforma tributaria. Desde los gremios empresariales insisten en que se baje el impuesto corporativo porque estamos muy por sobre la OCDE. El ministro Marcel Saverio, pero él insiste en la reforma para aumentarle los impuestos a quienes tienen más ingresos, el impuesto a la renta. ¿Qué le parece esa discusión? ¿En qué debería quedar eso? Mire, hay dos variables. Primero, una parte que yo no soy partidario de aumentar los impuestos ni nada por el estilo.
y por tanto, cualquier proyecto que implica aumentar los impuestos personales o al patrimonio o el impuesto corporativo, a mí no me parece. O sea, ese es un tema que yo lo descarto de plano. Bajar los impuestos podría estimular bastante la inversión, pero tenemos que buscar los mecanismos de compensación para ello. Es decir, si usted si esa baja de impuestos significa disminución de recaudación, tenemos que buscar los mecanismos que permitan recaudar más. La ley de cumplimiento tributario lo que hace precisamente es no aumentar los impuestos a la gente que paga, sino más bien hacer que la gente que no paga los impuestos los pague. Y es por eso que es una ley de cumplimiento tributario y eso nos permitiría recaudar 1.200 millones de dólares. Mecanismos como ese es lo que uno estaría dispuesto a conversar para que efectivamente podamos resolver estos problemas. Por lo tanto, no hay que aumentar impuestos porque creo que eso no es la vía correcta y si los vamos a disminuir para estimular la inversión, ojo, con esa disminución tiene que tener un mecanismo de compensación en la recaudación y eso es lo que tenemos que apuntar. Por lo tanto, esa es mi postura respecto al tema. Ahora, hay otros temas dando vuelta, compromisos del gobierno, de hecho podría quizá tomarse un poco la agenda, temas que quizás no parecieran tan prioritarios para algunos, pero para otros sí lo es, como la discusión del aborto. ¿Qué le parece el retraso que ha tenido esa agenda, pese a que el presidente varias veces lo ha anunciado, pero hace poco tiempo volvió a anunciar que iba a ingresar un proyecto que no ha ingresado? Bueno, la ministra Orellana acaba de decir de que por problemas técnicos y políticos van a retirar la urgencia o no le va a ser posible tramitar esto con toda la velocidad. La verdad es que el país tiene hoy día bastantes problemas y problemas más grandes como para estar pensando en legislación de aborto y eutanasia, porque además son cuestiones que dividen a los chilenos y ya tenemos una ley de aborto en tres causales y yo creo que para la gran mayoría de los chilenos eso es suficiente. Pensar en aborto libre creo que como se dice por ahí, no está el horno listo para eso. Yo por lo menos no soy partidario y creo que el gobierno ha entendido que a la ciudadanía tampoco le interesa hoy día legislar sobre el aborto libre, ni tampoco sobre la eutanasia. Y por lo tanto el gobierno lo que hace es un acto de pragmatismo y realismo absoluto. Y yo esperaría que el gobierno se dedicara a resolver los reales problemas de los chilenos que tenemos con la inmigración, con la seguridad pública, con las pensiones, con la salud. Esos son los problemas que preocupan a los chilenos antes de estar pensando en sus agendas ideológicas, porque lo que hace el gobierno con esto, y especialmente el presidente Boric y su gabinete, es precisamente tratar de incorporar su agenda ideológica y dejar contento a ese 25 o 30% de adhesión que mantienen las encuestas y que son los que lo llevaron al gobierno. Entonces, por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que abandonar eso y hace bien en ponerse pragmático y realista, porque sabe que se arriesga a una derrota estrepitosa en esas materias en el Congreso. Ahora, finalmente, ya que usted mencionaba la migración, este plan de regularización, pero sobre todo tiene un punto que se intercepta, en realidad, no es que sea 100% vinculado, pero temas de violencia y delincuencia, se había celebrado que las cifras de homicidios estaban bajando, incluso hubo un día que no hubo ninguno y se celebró, pero los últimos han sido, pero de terror, las cosas que hemos visto. Absolutamente, yo creo que el gobierno perdió derechamente la batalla contra la delincuencia, ya la perdió, este gobierno no tiene ideas ni gente preparada para enfrentar este problema. Eh, yo tampoco hablo de que nosotros seamos capaces de derrotar a la delincuencia 100% ni nada por el estilo, pero por lo menos a frenarla un poco. Yo creo que se han aprobado más leyes que nunca en materia de seguridad pública, pero una cosa es aprobar ley y otra cosa es aplicar la ley. Y eso yo creo que el gobierno ha carecido bastante de iniciativa y de capacidad. Yo creo que este gobierno tiene complejos ideológicos con todo el tema del refuerzo policial, toda la situación de las penas más duras. El Partido Comunista y el Frente Amplio se han opuesto constantemente y han votado en contra de la legislación de seguridad que ha propiciado el propio gobierno. Por lo tanto, yo, para serle franco, Bárbara, no tengo ninguna fe ni ninguna esperanza en lo que pueda hacer este gobierno en materia de delincuencia. Uno esperaría de que efectivamente trataran de a lo menos que todo siga creciendo, de tal manera de que un próximo gobierno sea capaz de poder ir disminuyendo eso, porque derechamente este gobierno no ha sido capaz de disminuirlo, al contrario, ha aumentado, se alegran por un día sin homicidios cuando las cifras son realmente tremendas respecto de años anteriores y uno esperaría que el gobierno fuera mucho más eficiente en esto. Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga unas muy felices fiestas. Igualmente, Bárbara, muchísimas gracias por esta entrevista y en cualquier momento a disposición.